Es un aparato a pila. Hola. Grabando, grabando, probando, probando. Bueno, estamos haciendo una entrevista al doctor Akiva Benarroch en Caracas, en su clínica, el día 14 de septiembre de 1990, al proyecto Historia Oral de la Comunidad Judía de Venezuela, auspiciado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vamos a recordar a Akiva brevemente datos de su ciclo vital: nacimiento, época, hijos, hermanos. Usted nació, entiendo, Melilla. en Melilla. Melilla. ¿En qué año? 1925. 1925. ¿Y hijo, cuántos hermanos? Nosotros somos 7 hermanos. Sí. Mi padre había sido presidente de la comunidad israelita también de Melilla durante muchos años. Fue un líder comunitario importante. Y De muchos años en Melilla, una familia de muchos sí, años. bueno, ellos son de origen de Tetuán. Fueron a Melilla a principios de este siglo. Prácticamente mi familia fue de los primeros que llegaron, europeos, digamos, por decirlo así, que llegaron a instalarse en Melilla, que era una ciudad prisión española. Sí. Y ellos llegaron a principios de este siglo. Se instalaron de Tetuán, venían de Tetuán, se instalaron en Melilla, ¿no? Sí, ella, mi padre, nosotros somos 7 hermanos. La mayoría nacido en Melilla, otros nacidos en Argelia también, porque mi papá se casó con una señora argelina, judía argelina, francesa, y algunos de mis hermanos nacieron en Orán, en Argelia, ¿no? ¿Usted puede recordarnos nombres en el orden en que nacieron los nombres de sus hermanos? De mis hermanos, sí. Mi hermana mayor se llama Cota, Baruch, mi hermano Fortunato, yo después, mis hermanas Susi y Gaby, y luego el pequeño José. ¿Quiénes son los nacidos en Argelia? En Argelia nació mi hermano Baruch, y mi hermana Susi, que nació en Vichy, en Francia. Vichy. ¿Esto le permitió a ustedes tener un contacto muy fluido con Argelia? No, yo no. Yo no tuve contacto. ¿Familia? Sí. Mi madre sí, porque ella nació allí. Pero yo no, porque nosotros... Yo tengo recuerdos de infancia muy lejanos, un poco de Argelia, pero prácticamente no lo conozco. Usted me contó que la escuela primaria lo hizo en Melilla. En Melilla. Ajá. ¿Y el secundario? En Tetuán. Justo al principio de la secundaria estalló la Guerra Civil Española. Y nos fuimos de Melilla a Tetuán, porque en Melilla, primero por motivos de negocio de mi padre, y también porque habían bombardeos en Melilla habían bombardeado las fuerzas republicanas. Melilla estaba del lado de Franco, ¿no? Sí. Entonces tuvimos varios bombardeos por avión y por barco, y entonces nos fuimos a Tetuán, que estaba más tranquilo, o sea, no había... ¿Usted lo tiene presente, ese momento en que se van a... perfecto. ¿Usted tenía que dar? Tengo presente, yo tenía 10 años en ese momento. Y recuerdo incluso muy bien la tarde en que comenzó la Guerra Civil Española. Comenzó en Melilla. ¿Usted recuerda todo? Perfecto. O sea, el inicio de la Guerra Civil, de la rebelión de los militares, se inició en Melilla. Sí, claro. Y yo recuerdo... ¿Qué anécdota tiene usted? Bueno, la anécdota que yo me acuerdo es que era un viernes de la tarde, noche de Shabbat. O sea, Aref Shabbat. ¿Sí? Y recuerdo mi padre es una persona muy religiosa. Nosotros tenemos una sinagoga en la misma casa donde vivíamos, sí. En Melilla, una de las sinagogas más bellas que hay. Por cierto, que está en el catálogo del Museo de la Diáspora de Israel, con una equivocación, porque está la sinagoga de mi padre y pone una sinagoga de Marruecos, y mentí la sinagoga de mi padre. Allí está mi padre, por cierto, yo tengo la foto. Sí, y escribimos diciendo que lo que se corrigiera la rectificación.
Entonces lo que sí recuerdo como anécdota es que yo tenía 9 o 10 años, había ido a casa de una tía mía a las 5 de la tarde del viernes, y entonces en ese momento empezaron las manifestaciones de los republicanos, porque habían rumores de que los militares se habían sublevado. Y tengo un recuerdo muy claro que mi padre mandó a uno de sus empleados a que viniera a recogerme porque había rumores de que iba a empezar, de que iba a haber jaleo, iba a haber tiroteo. Y efectivamente yo me acuerdo muy bien que vino un empleado, me acuerdo que se llamaba Dawed, que era David, Dawed un poco en árabe. Me acuerdo que vino a recogerme, me llevó a la casa y nada más que llegar a la casa empezó el tiroteo. Entonces se oyó, me acuerdo perfectamente bien que se oyó el desfile de la Legión extranjera, que era la Legión, que era lo que comenzaron y al cabo de empezó, se oía las trompetas y los tambores. En un momento antes empezó a oírse los republicanos empezaron a disparar sobre ellos y nos quedamos como 10 días encerrados en la casa con la revolución, la rebelión. ¿Y sus padres qué decían de la revuelta, de la guerra? Bueno, mi padre resultaba que él tenía un negocio. Su negocio era fabricar uniformes para los militares. Entonces él estaba muy relacionado con los militares. Tenía grandes amigos entre los generales, coroneles. Y él estaba un poco al corriente de todo lo que iba a pasar. Tenía información más o menos confidencial de lo que iba a pasar. Él no era político, él no era político. Pero al contrario, a él la guerra le favoreció porque, digamos que cuando ganaron los militares, a los 8 días, digamos que ya ocuparon Melilla y hicieron fusilamientos en masa, hicieron barbaridades con todos los de izquierda y todos los políticos y todo eso. Mi padre le favorecieron porque le llamaron enseguida que a comprarle, le vaciaron los almacenes de mercancía y de uniforme y todo eso, ¿no? Gracias a eso mi padre protegió mucho, porque había muchos judíos involucrados en política, ¿no? Ah, sí. ¿Usted recuerda eso? Mucho. Y recuerdo inclusive a los que fusilaron. Ah, sí. Pues mire, fusilaron de empleados de mi padre, fusilaron a 2 empleados de mi padre. Uno que era dos judíos, uno se llamaba, me acuerdo del nombre y todo. Uno se llamaba Abraham Benarroch, que no era pariente nuestro, pero era un protegido de mi padre, un muchacho muy joven de 20 o 21 años, que era contable en el negocio de mi padre. Y fusilaron a otro, que a este le mataron, le mataron a palos, simplemente. Que era mi padre tenía unos talleres, este era el cortador, el que se encargaba de cortar con las máquinas estas eléctricas. Se llamaba Mimón, tengo recuerdo, un hombre muy alto, 1,95 m. A todos los fusilaron en menos, sus primeras 48 horas de ellos, fueron a su casa y los sacaron la policía y los mataron. Y mataron aproximadamente, asesinados, yo calculo por lo menos de 15 a 20 judíos murieron en esos días en Melilla. Y no pasó más porque mi padre protegió mucho por las relaciones que tenía. Claro, mi padre tenía relaciones con los militares, quien hacía estos crímenes no eran los militares, eran sobre todo los fascistas, los de la falange española, que la autoridad militar no tenían control. Era un grupo de choque. Era un grupo de choque. Después, claro, como mi padre era presidente de la comunidad, entonces mi padre ya hizo valer, cuando empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando, ya entonces él empezó a hacer valer su influencia y sus relaciones con los militares y se frenó un poquito porque realmente era una casa a los judíos, había casa a los judíos, realmente. ¿Usted cree que el hecho de que eran judíos, además de ser, eran los reales, eran republicanos, pero lo acusaban de ser comunistas, ser judíos? Bueno, no hay que olvidar que era fascistoide todo allí, entonces los fascistas eran antijudíos, ¿no? Eso era un poquito copiado de los alemanes y todo eso. ¿Y el padre por qué lo respetaban? Bueno, él era el presidente de la comunidad, pero él era un hombre que tenía una trayectoria muy, muy importante en Melilla, ¿no? Había sido siempre un excelente ciudadano, había sido elegido en elecciones municipales como concejal,
había sido director de beneficencia de toda la ciudad. Él era un hombre sumamente respetado, un hombre que tenía muy buenas relaciones con todo el mundo, con la iglesia, con la gente de izquierda, o sea, ese tipo de personalidad muy carismática, muy querida por todo el mundo. ¿Y usted considera que el hecho de la guerra civil fue lo que determinó que usted se vaya a estudiar a Tetuán? Claro, bueno, nos fuimos a Tetuán por dos motivos. Nos fuimos a Tetuán primero por los bombardeos, ¿no? Porque realmente yo tengo los recuerdos de los bombardeos, supongo que no tiene nada que ver con los bombardeos de la Segunda Guerra, de los actuales, ¿no? Pero de todas maneras, yo sí recuerdo estar encerrado 10 horas seguidas, no había refugio. Y nos íbamos a la... ¿Dónde se ocultaban? En los portales de las casas, en las partes bajas de las casas, no íbamos allá. Pero yo recuerdo muy bien un bombardeo por barco, que estuvieron como 5 horas bombardeando, 6 horas bombardeando la ciudad. Y recuerdo como 3 o 4 bombardeos por avión también. Y recuerdo muy bien, bueno, tenía 10 años, pero esa cosa no se olvida. Y se enteraba que se murió por una nave tal, o se cayó la casa del tal de al lado y todo. Nos fuimos a Tetuán primero por el segundo, porque por asuntos de negocio, la central de compra de suministros estaba en Tetuán. Y entonces a mi padre le interesaba irse ¿de dónde nos fuimos a Tetuán? Allí hice mi secundaria. Acabé en el 42 y ya había acabado la guerra civil en el 39, estamos en plena guerra mundial ya. Después se pasa a Madrid. Fui a Madrid y Barcelona. Primero a Madrid hasta el 42, 44, y el 44 estuve en Barcelona el 44 y 42, hasta allá, hasta terminar. ¿En qué usted, para usted, cuál fue la experiencia principal de Tetuán? Tenía el colegio secundario, donde había gente conocida suya. Bueno, era una comunidad muy judía, muy pequeña, no era muy grande, había 6, 7, 8 mil judíos, pero la vida hacía en el gueto judío, lo que se llama la judería. Nosotros no vivíamos en la judería, nosotros ya vivíamos, la mayoría de la gente pudiente o de clase media alta, vivíamos fuera, ¿no? ¿En qué lugar? En la ciudad, en la parte moderna de la ciudad. No en la judería, sino en la había allí, la judería donde vivían los judíos. Prácticamente el 85% de los judíos vivían dentro de la judería, que eran como toda la judería antigua, callecitas pequeñas, casas con un patio central, y luego tenían 2 plantas, un patio central, no había cocina, la cocina la hacían fuera de la terraza, y ahora tenía una vida muy interesante, muy judía, ¿no? Porque en esa judería había 17 sinagogas, había no sé cuántas yeshivot que funcionaban, había una vida judía intensísima. Por ejemplo, como detalle simpático, el viernes en la tarde, 1 hora antes de Arbi, salía, una hora y media antes de Arbi, salía un delegado del tribunal rabínico del Betín por las calles diciendo que cerraran las tiendas. Era un pregonero que decía ¡a cerrar! Y todo el mundo cerraba sus tiendas, ¿no? Así que el pregonero invitaba a cerrar. Invitaba a cerrar, todo el mundo cerraba las tiendas, y allí había una costumbre árabe que es que se tocaba el cañón, había un cañonazo justo en el momento de acabar el día. Era justo en ese momento empezamos a decir Mismor de David en todas las sinagogas. Estaba todo el mundo esperando el momento del cañonazo para empezar la oración desde Shabbat, ¿no? Para ustedes que vivían fuera de la judería, vivían en el barrio cristiano. Bueno, no, la barrio cristiana, allí vivían, cuando yo estuve ahí, yo vivía mucho, había de todo, judíos, lo que había era muy poco árabe. Sí. Los árabes vivían casi todos en el barrio árabe, ¿no? Había algunos árabes ricos, sí, que eran amigos nuestros, pero eran muy pocos, ¿no? Habían pocos.
Pero la vida, digamos, era una vida judía muy intensa. Había una gran discriminación. Allí las comunidades estaban separadas totalmente. La comunidad árabe en un lado, la comunidad judía en otro, la comunidad española, que era un dominio español en aquella época. Absolutamente. Cada uno tenía su casino, había casinos judíos. Los judíos sí aceptaban a un que otro árabe, a un que otro español, pero por ejemplo nosotros los judíos no iban a los casinos ni a los círculos españoles, ¿no? O los campos de deporte. ¿Y el colegio que usted fue cómo se llamaba? Yo fui a un colegio español. Donde no había judíos y había muchos judíos. Bueno, ten en cuenta que en aquella época, digamos, las familias judías que podían pagar colegio, eso éramos pocos, ¿no? Un colegio privado. Una comunidad pobre. Se pone en una comunidad pobre. Había gente de dinero, ¿no? Pero no era ni mucho menos. Yo diría que una comunidad, en un 90% era pobre. Era gente muy humilde, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié el bachiller, creo que en mi clase sobre 25 alumnos habíamos 4 judíos. 4. Después tuvieron más, naturalmente, porque... ¿El resto eran católicos? Eran católicos. ¿Musulmanes no iban? Muy poco, muy poco. Un musulmán, un árabe puede ser. Y yo me acuerdo que estaba el hijo del jalifa, era el delegado del rey de Marruecos. Sí. Que uno de sus hijos, por ejemplo, estaba en la escuela con nosotros. Pero no, había muy pocos árabes en aquella. ¿Usted no sintió discriminación por ser judío en ese colegio? En el colegio no. No solamente no, los mejores de la clase éramos los judíos, ¿no? El orgullo de la escuela éramos siempre los judíos, que éramos los primeros de la clase, ¿no? Pero discriminación sí sintió siempre, toda la vida. Aceptada ya como algo natural. Bueno, yo creo que los judíos allá éramos tan orgullosos de nosotros mismos. Era una comunidad muy religiosa. La vida se hacía, a pesar de todo, se hacía alrededor del sábado y de la fiesta y de la sinagoga. La sinagoga nos pasamos, íbamos el viernes y el sábado por la mañana y al mediodía y por la noche. Aquello era una vida sumamente... estaba, digamos, orientada en la fiesta y en las reuniones nuestras y la Ilulá, y si no era las Pascuas, sino aparte las cosas colaterales, ¿no? Pues que habían Claro. Era una vida muy intensa, muy judía, ¿no? Esto dura para usted hasta que llega a la universidad. Es decir, se termina esa vida cuando usted va a la universidad, viaja a Madrid. Viaja a Madrid. Y ¿cómo fue su vocación de ir a estudiar medicina? Bueno, yo creo que todos los judíos en aquella época, los padres que tienen ser los abogados, o medio, todavía en aquella época los ingenieros no estaba muy desarrollado. Hoy día sí, pero en aquella época el ingeniero todavía era muy difícil, ¿no? Yo nunca fui bien, yo siempre fui muy malo en matemática y en física. Usted en el 42, que termina el secundario, ¿tiene qué edad? Tengo 17 años. 17 años. La guerra europea empezó 3 años antes. ¿Usted había escuchado la guerra en Melilla? Muy intensamente. Perdón, en Tetuán. Muy intensamente. A ver, ¿cuándo empezó a escuchar sobre la guerra de Tetuán? ¿En el colegio secundario? ¿En la casa? En la casa, desde el principio. Nosotros oíamos la BBC de Londres a diario, en español. En español. Y la teníamos que oír a escondidas porque estaba prohibido, por lo menos era peligroso que se supiera que se oían la radio, las emisoras inglesas. Pero mi recuerdo era que todos los días a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche, escuchábamos la BBC de Londres en español, y es una cosa, eso era un rito, el de ponernos todas allí con el dedo, cerrar las ventanas bien y todo eso bien parado. Oír la BBC de Londres, esto era desde el primer día de la guerra, ¿no? Hasta que terminó la guerra. Sí, perfecto. En su casa lo hacían, con su padre. Padre, estábamos sumamente inquietos, no sabíamos muy bien, conocíamos lo que había pasado lo que estaba pasando en Armenia, no sabíamos concretamente el horror que fue el holocausto, pero sabíamos que se perseguía a los judíos, que no se lo conocíamos. ¿Y en el colegio secundario se hablaba algo de eso?
en clases de historia. El colegio te habla de época, que yo tenía un profesor de inglés privado que, cosa curiosísima, era un noruego nazi. ¿Era un? Noruego, que estaba, no sé por qué arreglar, llegó a parar a Tetuán y estaba contratado la Falange, que era el partido pacifista, donde tenían un servicio de información y él tenía que tomar las noticias en inglés y en alemán y traducirlas y mandarlas al partido. Entonces, él era un profesor de inglés muy bueno y daba la casualidad que yo iba a dar clase con él. Y él conmigo era un hombre encantado, un hombre simpaticísimo y encantador y todo eso. Y yo iba a su oficina. ¿Qué iba con ese profesor? Y yo recuerdo que él me comentaba lo que había oído de la radio alemana, de la radio inglesa y de todo eso, ¿no? ¿Ah, sí? Hay cosas que cuando uno se pone a hablar ahora uno dice cosas más parece como incoherentes, ¿no? Bueno, yo iba ahí, supongo que mi padre le contrataría porque era un buen maestro de inglés o algo de eso, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo perfectamente de un hombre alto, gordo, fuerte. Era noruego, rubio, muy rubicundo, me acuerdo muy bien. Y bueno, pero sí vivimos muy intensamente la guerra y sabíamos además las noticias que nosotros los periódicos las noticias que hacíamos eran todas alemanas. Cuando usted llega entonces a Madrid, llega para comenzar el año académico de la Facultad de Medicina en 42. En junio, julio. En septiembre de 42. Septiembre de 42. ¿Dónde va a parar allá? ¿Usted tenía familiares? Bueno, yo fui con mi padre se enfermó en aquella época. Se enfermó en la era diabética, se enfermó en aquella época y entonces nos fuimos a Madrid para curarse, para tratarse. Entonces habíamos alquilado, mi padre tenía medio económico relativamente bueno. Nos fuimos, alquilamos una quinta, una vila. Y estuvieron unos cuantos meses estuvimos juntos, conviviendo juntos, ¿no? Después de ellos se mejoró bastante, ellos regresaron de nuevo a Marruecos, pero yo me quedé naturalmente, pero durante el primer año de carrera estuvimos viviendo juntos, ¿no? A ver, ¿qué recuerdo tiene de Madrid? ¿Quién no conoce a Madrid? De la primera vez que va a Madrid. Una persona que viene de una pequeña pueblo como Melilla. Bueno, de Madrid hay una experiencia muy interesante que sí vale la pena contar. Nosotros llegamos en agosto, septiembre a Madrid. Mi padre se puso muy grave, tenía una tuberculosis pulmonar y estaba muy grave. Entonces, pero mi padre era un hombre muy religioso. Muy religioso. Entonces digo, ¿cómo vamos a hacer Rosh Hashanah Kippur? No había sinagoga, no había nada que hacer. Yo había aprendido unas semanas antes de irme con él a España. Aprendí en un rabino para que me diera la semijá de Ofot, de poder matar gallina y pollo. Que por cierto, el que me dio la semijá la semijá es el abuelo del rabino que tenemos en este momento aquí. Entonces hice mi práctica en el matadero de cómo se mataban los pollos, los patos. Bueno. Cuando llegamos a Madrid, entonces esto era en el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial. No había sinagoga, no había nada. Mi padre dijo, bueno, vamos a buscar gente, a ver si podemos reunir un minyan en casa para hacer Rosh Hashanah Kippur, porque mi padre estaba muy mal, no podíamos, estaba en tratamiento médico y todo eso. Entonces empezamos a buscar gente. En la quinta donde vivíamos nosotros, habíamos alquilado una quinta, habíamos hablado un poquito, empezamos a buscar gente para Rosh Hashanah Kippur. Y bueno, empezaron a aparecer refugiados judíos en Madrid que no vean. Entonces nos reunimos fácilmente 250 personas para el Rosh Hashanah. Y para que usted encontró por primera vez el tema de los refugiados. Exacto. Ahí es que empecé a conocer a muchos refugiados. La primera impresión suya cuando vio a los refugiados. Bueno, primero habían, digamos, dos tipos de refugiados. Habían unos que habían llegado a Madrid de muchos años atrás, que empezaron a rehuir del nazismo desde el 34, 33, creo que fue el 33 que subió el poder, ¿no? Sí. Y habían huido ya de Alemania o de algunos países, sobre todo de Alemania, y se habían ido a Madrid y desde entonces estaban en Madrid, hicieron la guerra civil y quedaron en España todo el tiempo, incluso eran españoles, ¿no?
Me acuerdo inclusive de un señor que se llamaba Miguel León, una bellísima persona que era alemán. Este señor había sido prisionero de guerra en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Había sido preso como alemán, como soldado alemán. Había sido preso cogido por la fuerza inglesa. Y me contaba que se había pasado un año prisionero en la isla británica después de acabar la Segunda Guerra. Bueno, había un grupo de personas, no se lleva mucho tiempo en España, pero había un grupo bastante importante de ese tipo, ¿no? Inclusive, habían unos húngaros, polacos, y después habían los que se estaban escapando, habían pequeña gente que no, la verdad es que en este momento yo no recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que la sinagoga fue, perdón, donde hicimos el Rosh ¿Dónde se hizo ese? En la casa, en nuestra casa, en la quinta. ¿No? Y vinieron muchísima gente. Y primeramente se enteraron que yo mataba pollo, y yo maté aquel año como 300 pollos y estaba asustado, perdido, porque yo lo hacía bastante más. Y empezaron a mandarme pollo a la gente eso se llama la capara. La capara. Y bueno, me maté no sé cuántas decenas o centenares de pollo y de todo. Y fue muy emocionante el kibbutz. Fue muy emocionante porque había gente allí que hacía años que no oía. En Madrid había una sinagoga que cuando ganó Franco la guerra, la destruyeron y la comunidad se prohibió, ¿no? Entonces nosotros fuimos tan ingenuos que hicimos eso, estaba prohibido hacer lo que nosotros hicimos, estaba prohibido. No podíamos recibir 250 personas en la casa, no, a tocar sofá, y bueno, sí. En aquella época no se podía hacer nada de eso. Pero mi padre, la policía no vino, pero sí nos enteramos 2 o 3 días después, porque nos llamaron de Marruecos, para decirme que la policía había investigado qué pasaba en esa casa, que estaban gritando y estaban cantando y estaban oyendo unos sonidos raros y todo eso. Lo que pasó fue que, claro, ellos llamaron a Marruecos y Marruecos dijo, no, usted a este señor no le toquen, es una persona de toda confianza, una persona bien, y la policía no. Así que el primer Rosh Hashanah Yom Kippur suyo en España lo pasó junto con los refugiados. Sí, y la primera vez que hacía en España después de la guerra civil. Un acto público lo hicimos en mi casa. Hicimos Rosh Hashanah, Kippur y sus cosas. ¿Y quién oficiaba? Yo. Usted. A mí mi padre me había enseñado de niñito a hacerlo. Y usted escuchó idiomas raros como alemán, claro, inglés. Y por primera vez en mi vida lo escuché en aquel momento y yo no sabía. ¿Cómo le impresionó esa gente que hablaba ahí, esas financieras que hablaban y usted nunca oyó hablar de ellos? A mí sí, oír hablar, claro, que oír hablar, bueno, mucho respeto porque en el fondo todos estábamos ya un poquito al corriente, no sabíamos el horror, pero sabíamos que estaban perseguidos, sabíamos que estaban ocurriendo horrores allá, ¿no? Ahora, usted de boca de ellos, usted no pudo entenderse con ellos, no escuchó el relato. No, ni ellos sabían. Mi recuerdo es que ellos no sabían, ellos se habían escapado. Algunos se habían escapado con lo que tenían puesto, con muy poco dinero, o estaban en malas condiciones, pero yo no tengo recuerdo de que nos contaran, sabíamos que había pasado muchas cosas, pero... En la universidad usted empieza a estudiar medicina y es el único judío que estudia medicina. El único. Tanto en Madrid como en Barcelona. Después me fui a Barcelona a los 2 años. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fue una buena experiencia para usted la universidad? Bueno, no como actualmente, ¿no? Primeramente, no hay que olvidar que estábamos en una época de Franco en que todo era muy... Primero, era prácticamente, no diría que estábamos ocupados por los alemanes, pero estamos viviendo en un pleno fascismo, en un pleno... Eso se da uno cuenta ahora, cuando uno reflexiona en las cosas. A nosotros a mí no me molestaban, porque al fin y al cabo, los judíos que quedamos allí éramos cuatro burgueses de poca importancia y no éramos ni mal vistos ni bien vistos. Yo diría que al contrario, éramos bien tratados, nos trataban bien y yo nunca tuve problemas para tener pasaporte, para ir y volver y para viajar. ¿Yo tenía pasaporte español? Hasta hoy.
Por el hecho de que usted Pero yo nací español. como nacido español. Yo nací español, mi familia ya era española de 3 generaciones. Y No. parece que Me preguntaba por la universidad. Mi recuerdo de la universidad no es ni agradable ni desagradable. Yo diría que yo sí, yo decía que era judío. Tenía más que un más. Tenía discusiones desagradables con algún que otro que era partidario de fascista o muy nazi, tal y cual. había. Sí, sí. Yo en Madrid tenía me atreví hasta ir yo era de los pocos que iba a la embajada inglesa. Que iba a la embajada inglesa y a la embajada americana para recibir la documentación de esto. Me nunca me molesta, estaba prohibido. La policía, cuando veía salir un individuo de la embajada inglesa, la agarraba. Okay. A mí jamás me molestaba. Todas las semanas iba yo a la embajada inglesa y retiraba un boletín de noticias. Como no tenía 18 años y me paseaba con una estrella con un Maguen David Sí. en la solapa. Un Maguen David que usted tenía de Marruecos. De mi padre. Bueno, mi padre era un antiguo sionista, por decirlo así, ¿no? Uno de mis recuerdos más antiguos es el diploma de Keren Kanyeme con un bosque a nombre de mi padre y cosas así. Es decir, eso usted lo pudo hacer sin problema. Ante la curiosidad de sus amigos. Mis amigos, tenía amigos íntimos. Tan parcialmente y de las cosas que generalmente no hay una posibilidad de que tú desarrolles un espíritu crítico, un espíritu de protesta o de autoridad. A pesar de que nosotros, como judíos, que tenemos una fuerte identidad judía, a pesar del ambiente y de lo poco que éramos como judíos, por la influencia familiar, por la educación que yo recibí, yo me sentía feliz a pesar de todo, ¿no? O sea, no me sentía ni frustrado ni por ser una... La vez pasada usted contó que conoció a la gente del Joint y del Jaya. Joint. ¿A quién conoció? Bueno, en Barcelona había un delegado de la Joint, de la American Joint, que se llamaba Sequerra. Creo que se llamaba Samuel Sequerra. ¿Lo conoció él? Sí, personalmente lo conocí. ¿Qué recuerdo tiene de él? Cuando él era delegado de la American Joint, tenía una oficina, con secretaria, con archivo y todo eso. Y su función era recibir a los refugiados judíos que pasaban la frontera. Había un campo en una ciudad que se llama Figueras, sí, que está a pocos kilómetros de la frontera, no sé cuánto exactamente, donde encerraban a todos los que pasaban, los refugiados, los que pasaban la frontera por la montaña, por los Pirineos, que realmente lo pasaban por pasadores clandestinos que los pasaban. Realmente llegaban sin documentación y se quedaban en Figueras. Generalmente Sequerra iba al campo de una manera permanente, por lo menos las noticias que yo tengo, ¿no? Sí. Y él buscaba a solucionar el problema de papeleo y para sacarlo, ¿no? Conseguirlo, visado. ¿Y usted cómo se enteró de todo esto? Bueno, porque había una pequeña comunidad en la comunidad de Barcelona también, que era una de las comunidades más grandes que había en España, también se decía. Pero se mantuvo un pequeño núcleo que dirigía un tío mío, se llama Fortunato Benarroy, que él hacía las veces, un poco como mi padre en Marruecos, hacía las veces de digamos, de presidente de la comunidad sin haberle nombrado a nadie. Entonces las autoridades le habían dado a él, a título personal, a su nombre y bajo su responsabilidad, que él pudiera hacer las oraciones, las oraciones de judía y dirigir al cementerio y Habrá Kadishá y todo eso. Y entonces había una pequeña comunidad, que éramos aproximadamente, había unas 40 o 50 familias en total,
mezclado entre Sefarad y En Ashkenaz Barcelona. en Barcelona. Entonces, claro, ese Sequerra era amigo de todos nosotros, bueno, claro, aquí ese tenía que apoyar, tenía que apoyar a la comunidad para conseguir dónde poner a la ¿Y gente. tenían buen concepto de él? ¿Eh? ¿Tenían buen concepto de Samuel? Excelente. Por lo menos, el recuerdo que yo tengo de él es una persona sumamente valiente, muy valerosa. Tengo entendido, por lo menos el recuerdo mío era que era un hombre de gente de familia muy rica de Portugal, de Lisboa, y que eso lo hacía él realmente porque se jugó la cara varias veces, le pusieron bombas, hubieron varios atentados contra la oficina de la Joint, hecho por los fascistas, por los alemanes, no sé por quién lo harían, ¿no? Pero se salvó de la muerte varias veces por atentados. Entonces él tenía contacto con nosotros y nosotros tenemos un grupo de jóvenes judíos, teníamos unos 15 o 20 quizás, chicos y chicas, que nos reuníamos, íbamos a esquiar a la nieve y todo eso. Y eso nosotros nos encargábamos de cuando venía un refugiado a Barcelona, que había conseguido poder vivir en Barcelona, llevarle a una de las casas donde podían estar conviviendo con nosotros. ¿En qué casa? Era con casas de la familia judía. Lo alojaban en las casas. Por un Y tiempo. en los hoteles tampoco, lo buscábamos hoteles o pensiones. ¿Usted recuerda de alguien especial, de algún refugiado? Yo recuerdo uno que fue. Eran polacos, alemanes, austríacos. No, recuerdo uno, y no me acuerdo del nombre, que fue director de la ópera de Berlín. Ajá, a ver. No me acuerdo del nombre, lamentablemente. Se pasó como 3 meses en Barcelona, 4 meses. Se consiguió marcharse, porque se fue a Estados Unidos. Y en esos 4 meses formó un coro con nosotros. Y íbamos 3 veces por semana allí de él. Entonces yo me acuerdo que él ya entonces nos enseñó canciones sionistas. Sí, sí. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo de Betel Haim Magdalil Trumpeldor Nafar. Me acuerdo que nos enseñó en aquella época. Esa canción. Y era director de la ópera de. Gran música, una personalidad. Ajá. Y nos enseñó un montón de canciones, de cosas. Nos reunimos en una. ¿Es en Barcelona o Madrid? En Barcelona. Es decir, usted llegó a Barcelona después de 43, 44 llegó a Barcelona. Estuve 44 y 44. ¿Y ese hombre acababa de llegar a Barcelona o ya estaba? Yo no sabía si acababa de llegar o si le sacaron del campo de Figueras. Ajá. Pero es probable que. ¿Y usted escuchó relatos de él del campo de Figueras? No. ¿Y de algún otro refugiado? No. ¿Qué sabía de ese campo? Digamos, ¿qué es lo que sabía en su.? Bueno, nosotros teníamos una información muy. Por lo menos recuerdo que no teníamos una información muy precisa ni clara. No. Sabíamos que estaban perseguidos, sabíamos que había cosas muy malas que estaban pasando, pero no sabíamos exactamente qué. Yo creo que nadie se imaginaba lo que fue la realidad. Aquí va, algunos de estos refugiados se iban para América del Sur. ¿Les contaron ellos que se iban para América del Sur o estaban por transbordar? No, yo no recuerdo que ellos me lo contaran. Sí se rumoreaba que allí se conseguían, que uno de los medios de Sequerra era comprar visados en los consulados. Eso mismo. ¿Qué sabe? ¿Qué escuchó usted de eso? Mi recuerdo lejano es ese, de que conseguían como Cuba, Venezuela o Perú o algo así, y compraban los visas. México. Compraban los visas. Eran los países que se escuchaban. Marruecos, iban a Marruecos también, muchos fueron a Marruecos. Uh-huh. Y en Marruecos se consiguió relativamente, nosotros recibimos en Marruecos, sobre todo en la zona norte, ¿no? En Tánger, sobre todo, se recibió mucho. Así, bueno, no sé, pero de allí fueron a parar el famoso Reichsmann, que hoy día es una de las principales potencias económicas del mundo. Uh-huh. Reichsmann del Canadá. Uh-huh. Albert Reichsmann del Canadá, que es que precisamente acabo de leer en la prensa que está en Israel ahora y que se reunió con Shamir, porque ¿qué es lo que yo? Creo que en Israel no sé si va a intervenir en algo de compañía aérea o algo importante. ¿Y estuvo en Marruecos? Estuvo en Tánger, ellos dieron su fortuna en Tánger, ellos empezaron en Tánger.
Ellos llegaron como refugiados de Alemania o de Polonia, no me acuerdo, pero ¿Usted termina la universidad en qué año? 49. 49. Pero bueno, me quedé hasta 51 allí. En Barcelona. En Barcelona haciendo posgrado y todo eso. Ajá. Cuando termina la guerra y se sabe del holocausto, ¿usted cuándo lo supo o empezó a tener? Seguía después, muy pocos meses después. ¿Usted tenía vinculación con el ambiente sionista en Barcelona? Sí, siempre, bueno, claro que teníamos vinculación. Usted me contó en la anterior entrevista que después participó en Marruecos, Ajá. cuando fue la diabetes, digamos, la parte de allá ilegal, ¿no? Ajá. Pero eso después del 56. Eso fue, claro, después del 56, porque hasta cuando yo regresé a Marruecos en el 52, digamos, empecé a trabajar. En aquella época todavía era el protectorado, no había independencia de Marruecos, era libre la alianza, hacía libremente. Ajá. Pero digamos que usted pasó la creación del Estado de Israel En Barcelona. En Barcelona. ¿Qué recuerda cuando eso? Yo recuerdo una gran emoción, recuerdo una gran emoción. Quizás no comprendíamos muy bien lo que estaba pasando ahí. Yo me acuerdo que nosotros criticamos mucho, por ejemplo, el asesinato de Bernardo. Y recuerdo muy bien, tengo muy netos recuerdos. ¿Qué dice nosotros? Bueno, mi hermano, el mayor, los amigos del grupo jóvenes, me acuerdo que haber discutido muy fuerte el asunto de Bernardo, recuerdo muy bien. Y que había un grupo que decía, no, están ustedes equivocados, Bernardo era un pagado por de los árabes y no quería que se diera la independencia, que se creara el Estado de Israel. Entonces nosotros me acuerdo que dijimos que no te podías destinar a la gente de esa manera, que quería decir esto, que los judíos no tenemos costumbre de destinar a la gente. Recuerdo muy bien esa discusión, ¿no? Uh-huh. Pero sí vivimos con mucha emoción la creación del Estado de Israel, naturalmente la guerra y la inquietud, ¿no? ¿Usted estaba en un grupo de jóvenes judíos que se organizaban o no? ¿Eran todos amigos familiares? No, estamos organizados, digamos. ¿En qué lugar? En Barcelona. ¿En la comunidad? En la comunidad, en el centro de la comunidad. ¿Donde su pariente era? Donde mi tío era el que dirigía. Allá en calle, era en... Bueno, en Barcelona, él vivía en la calle Rambla de Cataluña. Inicialmente teníamos una pequeña sinagoga en una casa de un rabino que estaba ahí de muchos años, un rabino esquenado, en Enrique Granado. Después instalamos una sinagoga ya alquilamos un local en la calle Aragón. Pero sí, ya vivíamos, digamos, toda la vida comunitaria y sionista aquí alrededor de la comunidad. ¿Y usted participó todo el tiempo que estuvo viviendo en... Sí. Sí, yo participé. Cuando fue la creación del Estado de Israel, y inmediatamente el voto de Israel contra Franco, contra la incorporación de Franco a las Naciones Unidas, ¿se acuerda? Uh-huh. ¿Usted escuchó algo de eso o se enteró de esto cuando...? Sí, nos enteramos de todo eso, pero no tengo un recuerdo muy... Sabíamos que era normal que Israel se opusiera y que Franco estuviera en contra de los judíos, porque Franco estaba en contra de los judíos, era antisemita, no hay duda. Pero el hecho de que ayudó o permitió al menos que este señor Samuel Sequeira y la otra gente dejaran pasar refugiados judíos por el territorio, ¿ustedes lo vivían como algo que era a favor o en contra de los judíos? No. ¿Que Franco ayudó o no? Franco una cosa... ¿Cómo lo vivieron por ustedes? No 50 años después que se escribieron libros y ahí, sino en el momento que usted era estudiante de medicina en Barcelona. Bueno, yo creo que Frank, y ya entonces tenemos, yo por lo menos creo haber tenido esa idea clara. Una cosa éramos los judíos nosotros españoles, y otra cosa eran los judíos de verdad de fuera, para Frank. Y entonces Sequeira formaba parte del grupo nuestro, digamos, y entonces por eso era, yo no sabía decirte si Sequeira tenía otro tipo de presión. Era probable que tuviera otro tipo de presión, que estuviera protegido por los norteamericanos, era probable que hubiera soborno, reparto de dinero por algún lado, porque eso se hacía ahí en aquella época. ¿Entre quiénes se hacía soborno? Posiblemente la policía, ¿no? Posiblemente la policía, los jefes de la policía o... Es decir, usted dice,
que había dos clases de judíos, los judíos de español y los judíos de verdad. Exacto. Franco, a los judíos españoles los Eran reclutaba- sus judíos. eran sus judíos. Los demás, los de Auschwitz, eran judíos. Eran Eso lo judíos recordaba. masónicos, comunistas, Muy mal. malos, eso era. En su mundo, en su esquema era ese. Ese era. No teníamos los judíos buenos, los judíos de Marruecos, que siempre hayamos sido amigos de él, que siempre hayamos agachado la cabeza, que nunca hemos tenido mucha personalidad, que bueno. Ajá. Cuando termina la guerra y usted percibe lo que pasó, o se entera de lo que pasó, ¿cómo reaccionaron ustedes? ¿O cuál fue la impresión, o la reacción suya en todo caso? Bueno, la mía personalmente, cuando yo acabé la carrera y me fui de España, tomé contacto muy rápidamente con todo lo que era sobre todo el ambiente europeo, francés sobre todo. Y empecé inclusive hasta mis lecturas cambiaron, porque ya cambiaron. En España no se podía leer más que lo que te daba el régimen y no había nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a leer Unamuno y Ortega y Gasset. Yo tenía 30 años cuando empecé a leerlo, porque no se podía leer en español, no se conocía todo eso en España. Como le decía antes, el vivir en ese ambiente, uno no se da cuenta de lo apabullante que es hasta que te vas. Cuando puedes compararlo con lo que es no vivir en un ambiente totalitario, ¿no? Entonces yo, claro, inmediatamente que yo salí, de Marruecos, entonces ya estaban los franceses allá, había libertad de periódicos, todo eso. Obviamente te vas dando cuenta de que... ¿A dónde iba a Marruecos francés? Yo me instalé en Tánger, y Tánger era una ciudad con un régimen internacional en aquel momento, ¿no? Había mucha libertad y había... Pero bueno, la influencia europea muy acentuada. Entonces se da uno cuenta realmente y sí te vuelves crítico. Entonces, eso es precisamente lo bueno de vivir en democracia. ¿Cuántos años estuvo en Tánger? En Tánger estuve yo hasta el 63. Toda su actividad, digamos, de profesional hizo en Tánger. Inicialmente sí. Cuando se declara la independencia de Marruecos. Ajá. Sí, en Tánger. En Tánger. ¿Cómo le afectó a su familia, en general, en particular, la independencia de Marruecos? Primero tuvimos todos mucho miedo. Todos los judíos tuvieron mucho miedo. La verdad es que... ¿Por qué tenían miedo? Bueno, de pensar de que iba a ser las autoridades árabes los que nos dirigían y que íbamos a depender de ellos, no teníamos confianza en que pensamos que nos iban a discriminar, había problemas de Israel, del sionismo y todo eso. Pero la realidad fue que no pasó nada, que desde el primer día, digamos, de la independencia, respetaron a los judíos, les dieron un empleo, les dieron puestos importantes, había un ministro judío en el gabinete. ¿Qué? El primer gobierno de Marruecos hubo un ministro judío, el doctor León Benzaquén. ¿Ministro de qué era? De Correo. De Correo. No era un ministerio muy importante, pero tampoco la comunidad era muy importante, ¿no? Nosotros no representábamos ni el 1% de la población, de manera que en el fondo fue una cosa de tipo... Respetaron las comunidades, no hubieron abuso. Pero la gente empezaba a irse, a migrar. ¿Su familia empezó a pensar en emigrar? Todo el mundo realmente, desde que empezó la independencia de Marruecos, todo el mundo de una manera o de otra pensó, bueno, la gran mayoría, sin contar, claro, la influencia que ya estaba cuando se fue la independencia de Marruecos, ya estaba toda la estructura de la alianza, estaba organizada en todo Marruecos. Está hablando de Marruecos español. Es igual, estaba todo igual. En ese sentido, cuando vino la independencia, ya todo ya vinieron autoridades marroquíes en todas partes. ¿Su familia cuándo empieza a pensar en emigrar a Venezuela? Bueno, mis hermanos emigraron en el 56. Con la independencia. En el 56, después de la independencia. ¿Tenían ya parientes en Venezuela? Bueno, sí, tenía una hermana que había venido un poquito antes. Parece que Venezuela para su familia era un país conocido. Sí. Digamos, no era algo así raro. Como... Exactamente. Ajá. ¿Y su padre? Padre ya fallecido. Ya falleció en el 49.
en Barcelona falleció. Y mi madre falleció en el 55. Parece que sus hermanos y usted eran los que deciden emigrar. Bueno, yo no, yo me quedé mucho más tiempo. La pregunta es por qué usted se quedó y sus hermanos se fueron. Bueno, primero porque yo me casé enseguida, muy joven. Tuve 3 hijos en Tánger. No, económicamente yo era un hombre exitoso desde el punto de vista profesional, pero Tánger no era una ciudad para ni que hacerse un médico, ni para hacer grandes economías, ni mucho menos. Vivía bien, tenía mucho prestigio, era vicepresidente de la comunidad, tenía satisfacciones, pero económicamente no. Yo no podía decir, me voy a Venezuela con 3 hijos como médico. No tenía medio económico, ni siquiera yo no quería venir aquí a caer en los brazos de la familia, cosas por el estilo. ¿Y su familia llegaron con ellos? Vinieron, bueno, uno soltero y el otro ¿Quién mayor. Llegó? ¿Quién llegó primero? José, mi hermano José y mi hermano Balú. El mayor llegó casado, pero con un hijo nada más, y el otro era soltero, de manera que, bueno, vinieron a luchar y a empezar, ¿no? Ellos llegaron en el 56. En el 56 y 57 llegaron. Pero yo no me sentí digamos, con valor para venirme aquí en aquel momento sin tener con 3 niños, me parecía un poco aventurado, ¿no? Entonces me quedé ahí, allí. ¿Y no tuvo problemas? Desde el punto de vista, usted dice que la gente se fue un poco por miedo a los cambios. Por miedo y económicamente también empezó a ponerse las cosas mal, ¿no? Sobre todo en Tánger. Tánger era una ciudad que tenía un régimen internacional y había un régimen. La riqueza de Tánger estaba basada exclusivamente en la libertad económica. No, contrabando no había contrabando porque era libre todo. Era una ciudad internacional con un régimen internacional libre. Ahí era todo libre. Todas las monedas circulaban, no había impuestos, se pagaba un poco de impuestos. Tú podías importar lo que tú quisieras del mundo entero. Había unos aranceles que eran únicos para todos los tipos de mercancías, ya importar la brillante como importar la azúcar. Entonces, como eso era después de la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba completamente arruinada, pues Tánger era un centro de salida de contrabando para el mundo entero enorme. Entonces, Tánger se desarrolló muchísimo, en una ciudad que era linda, ¿no? Entonces había una gran actividad. Cuando quitó los primeros años del régimen de la independencia de Marruecos, el rey mantuvo el régimen internacional en Tánger, pero con un gobernador marroquí, árabe. Y estuvimos muy bien, no se marchó casi nadie, porque la actividad económica seguía, habían centenares de barrios, más o menos como ahora en Luxemburgo o en Ginebra. Pero en un momento dado subió un gobierno un poco de izquierda y anuló el régimen internacional. Allí dieron 6 meses para liquidar las cosas y en 6 meses se vació, la ciudad se vació y se empobreció de la noche a la mañana. En 6 meses. Entonces, prácticamente marcharon. Todos los bancos, todos los bienes, todo el mundo emigró. Yo no emigré, yo me quedé en Marruecos y me fui a Casablanca. Me marché de Tánger porque Tánger no había. Casablanca era la única ciudad que yo veía de quedarse en Marruecos que tenía todavía mucha vida. Me fui a Casablanca en el 63, cuando había venido para acá toda la familia, ¿no? Y en Casablanca usted pudo trabajar muy bien. Muy bien. Usted contó eso en el anterior. Ahora vamos a hacer un salto llegando a Caracas. Usted llega a Caracas en el año 73. Es el último de la familia Benarroz que llega a Caracas. Y se incorpora profesionalmente a lo de válida, claro. A ser de válida desde ya. Y decide irse por qué en el 73. ¿Por qué no se quedó más tiempo? Bueno, porque yo tenía ya entonces 4 hijos. El mayor en edad militar. Y podían como nada, porque en Marruecos no nos reconocieron nacionalidad española. Ah, no. Nos obligaron a hacernos marroquíes. Ah, no lo reconocieron. Y como yo tenía cierta standing, tenía cierta categoría social,
es muy desagradable que tú estés en un país que estás viviendo en él y ganando la vida en él y todo eso, y te llamen y te digan queremos que usted sea de los nuestros, y tú digas no, yo ¿Y usted quiero se hizo ciudadano? mismo. ¿En qué año se hizo ciudadano marroquí? Bueno, en los primeros años de la independencia, por ahí del 59, por ahí. Estando usted en Casablanca, en Tánger. Así que usted tiene toda nacionalidad española. El tiempo ahí tenía doble nacionalidad. Pero ahora la Los perdió. españoles me lo autorizó, o sea, la embajada española me lo autorizó, me dijo, hágalo. Pues. Pero usted no perdió la condición de nacional de marroquí de español. Bien. Entonces, su hijo podía ir al servicio militar. Eso era un problema. Luego tenía hijas tenía en aquel momento 13 y 15 años, ya eran mujercitas. Estaba viendo ya algunos casos de relaciones con árabes y con cosas de esas. Y el temor de, bueno, yo no creo que estuviera ocurrido, ¿no? Porque luego, pero sobre todo, más que nada, era el temor de que ocurriera un fenómeno tipo Gaddafi en Marruecos, una revolución. Habían habido 3 intentos de asesinato al rey que fueron sumamente graves. Entonces, vivir un permanente... Eso yo no quise a mis hijos de ninguna manera. Yo estaba muy obsesionado con lo que había pasado en Europa. Yo no quería de ninguna manera que mis hijos pudieran algún día reprocharme que nos quedáramos encerrados en Marruecos, como se quedaron los judíos en Siria, como se quedaron los judíos en Alemania o alguna cosa por el estilo. Entonces dejé todo, abandoné una situación muy buena, muy excelente desde todo punto de vista, y me vine a empezar aquí. Vamos a hablar un poco cuando usted entra a la comunidad marroquí, a la comunidad sefardí, a la Unión, a la Asociación Israelita, ¿no? Usted, bueno, es un hombre ya conocido, su familia es muy conocida acá. ¿Cuándo decide entrar a trabajar en la comunidad? Bueno, el primer día que vine aquí, que ya digamos regularicé mi situación, hice mi reválida, me instalé en esta clínica, compré una acción de la clínica y empecé a tener clientela y todo eso. No tenía preocupaciones económicas, no es que fuera un hombre rico, pero no tenía preocupaciones económicas, o sea, no me faltaba para vivir cómodamente sin problemas. Empecé a tener clientela relativamente pronto, me instalé en una clínica que es muy buena, de lo más moderno que hay como instalación. Siempre me mantuve contacto desde el primer día. Bueno, mi costumbre cuando yo voy a una ciudad nueva, lo primero que hago es visitar al presidente de la comunidad y al rabino y inscribirme. Toda mi vida he hecho eso. Inscribirse. Y pagar a ese y a la Federación Sionista o a la CUE, toda mi vida he hecho eso cuando he ido a una ciudad nueva, ¿no? Claro. Y como para mi desgracia o para mi alegría, he tenido que empezar 3 veces en mi vida. Una en Tánger, otra en Casablanca y otra en Caracas. Claro. Y no creo que haya muchos médicos que hayan tenido el valor de empezar 3 veces con un consultorio, ¿no? Y aquí va. Entonces usted fue hizo miembro enseguida de la comunidad. ¿A cuándo empezó a trabajar en forma de dirigente comunitario? Bueno, me invitaron a los pocos años a pertenecer al comité de la comunidad y activé como dirigente en educación durante uno de los periodos de Moisés Garzón, creo que fue. Y bueno, en general intenté participar en todo lo que es actividades comunitarias, escribir artículos, escribir trabajos. ¿Cómo vio usted la comunidad donde llegó acá? Es decir, usted estaba viviendo en Casablanca, ¿no? Es muy distinto de Caracas. Bueno, a mí me sorprendió una comunidad. A mí lo que me molestaba de esta comunidad era la separación de Sefarad y Ashkenaz. Ah, sí, eso me impresionó muy mal. Sí, me impresionó porque nosotros ni siquiera en España jamás lo tuvimos eso. En España nunca hubo separación. Ni en Barcelona, ni en Madrid. Teníamos una comunidad única. Yo iba a la sinagoga Ashkenaz, yo hacía de Hazán en la sinagoga Ashkenaz, los Ashkenaz venían a la sinagoga nuestra, hacíamos los entierros conjuntamente, había cementerios. Aquí a mí aquello de un cementerio separado, a mí me pareció, y me sigue pareciendo hasta hoy, una monstruosidad.
Así que eso le impresionó. A mí sí, mal, negativamente. ¿Y qué quiso proponer? No, yo no lo puse nada porque yo no, recién llegado, yo no tenía ninguna... Me parecía que si yo algún día llegaba a un puesto de liderazgo, siempre haría lo posible por unir a las comunidades. Llegó esa oportunidad y finalmente usted fue presidente. Ajá. La primera vez que fue presidente fue en el año... Bueno, fue en el... estamos ahora en el 90, yo dejé el 89, fue en el 84. Ajá. Antes de esto, 85. Digamos que antes de ser presidente, usted tuvo un puesto importante. Fue director de educación de la Federación. Director de educación. Y en este cargo usted no podía hacer demasiado, sí. Bueno, sí, dirigí toda la escuela de hebraica durante 2 años como presidente del comité de educación. ¿La escuela de hebraica? De hebraica, no del San Bernardino, todavía no estaba instalado la secundaria en donde estaba. O sea, digamos que usted tomó recién la rienda política de una institución cuando llegó a ser presidente. Bueno, porque yo hice mi campaña electoral y me postulé y tuve yo sé, por primera vez presentó otra plancha, ¿no? ¿Cuál era su propuesta en ese momento? ¿Qué es lo que usted consideraba que podía cambiar? ¿Qué es lo que evalúa usted que logró y aquello que no logró? Bueno, yo creo que primero logré unir mucho a las dos comunidades y que todas las grandes decisiones y las grandes políticas se hicieran conjuntamente. Uh-huh. Conseguí estrechar los lazos realmente como yo lo considero, fraternales, sin reservas. Cuando se quiere a alguien, cuando uno se siente que una persona es tu hermano, entonces a un hermano se le aprieta de aquí, no se le guarda las cosas y no se le esconde las cosas. Uno va con las cosas por delante y sin hacer políticas manipuladoras ni de ningún tipo. Entonces, yo creo que conseguí en mis 4 años, conseguí por lo menos una unión muy, muy estrecha. Intenté destruir y anular todos los prejuicios y malos entendidos que con tanta frecuencia existe entre Sefarad y Ashkenaz. ¿A través de qué cosa? Usted dice que logró superar esos prejuicios. ¿A través de qué medidas? Bueno, el contacto personal. Aclarar las cosas cuando hubieran incidentes, mostrar con los actos de uno la buena fe y la entrega completa en tu manera de actuar, que quiere decir, por ejemplo, yo hablamos antes del cementerio, una de las cosas que yo propuse a unir es que nuestro cementerio, que es un cementerio muy bonito y muy hermoso, y el cementerio de la Unión es un horror porque está metido en un hueco horrible, que de una vez por todas, en lugar de ellos un nuevo cementerio, que buscáramos la manera de agrandar más el nuestro y que hagamos un cementerio único, que buscamos la solución. Eso no se crea, que son muy felices los... Real, no tan grave como en otras comunidades. Sí. Porque en otras comunidades el matrimonio mixto se da con mucha frecuencia porque no hay más remedio no tiene más remedio que darle porque no hay judíos y judías. Sí. O hay hombre nada más, o hay mujer nada más, o no hay posibilidades de... Por ejemplo, en España el matrimonio mixto, el judío joven, judío, hombre, mujer, te queda en España. Es excepcional que se case con un judío con un judío porque finalmente no hay. Esta comunidad tiene muchos jóvenes y muchas jóvenes judías entre ellos, y yo diría que es un poco accidental, no es ni mucho menos la frecuencia con que se da en España, o que se da en Argentina, o que se da en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me preocupa en matrimonio mixto aquí, cuando lo he vivido, es el problema humano y familiar que representa. Entonces encuentro que si bien yo no estoy en contra de la halajá y de los puntos de vista ortodoxos, creo que
hay que de alguna manera humanizar un poquito la cuestión. En este momento, por ejemplo, aquí hay un montón de conversiones hechas de una manera alegre por uno y por otro. Entonces, las comunidades que son las responsables de este problema tienen de alguna manera decir, bueno, señores, este problema vamos a enfrentarlo de alguna manera. Vamos a hacer un pendín, vamos a prohibir esto, vamos a hacer algo hay que Así que hacer. las conversiones se hacen de una manera, según usted, las conversiones se hacen de una manera muy... Entonces, claro, hay, por ejemplo, aquí hay, digamos, los ortodoxos, somos nosotros, nuestros rabinos, la unión y la asociación, que tenemos, digamos, ciertas normas más o menos halágicas y tal y cual. Pero tienen un par de rabinos que hacen conversiones en privado ellos. El problema, ¿cuál es? El problema es que los hijos de estos matrimonios, el día de mañana, no sabemos lo que va a pasar cuando se vayan a casar, cuando quieran hacerse la bar mitzvah, o cosas por el estilo. No sabemos si el día de mañana hay una comunidad un poco ortodoxa o muy cerrada que quiere, por ejemplo, poner normas para admitir a los niños en la escuela y va a crear una serie de problemas impresionantes, ¿no? De prohibir matrimonio, por ejemplo, no sé si tú estás al corriente, no sé si tú sabes que Bernard Henri Lévy, precisamente, hace poco tiempo hizo una declaración, el gran rabino de Francia, de los más desgraciados que hay. ¿Qué dijo? Que Bernard Henri Lévy no es judío, según la halajá. No sabía. Bueno, para coger al rabino de Francia, y bueno, yo no sé si Bernard Henri es judío según la halajá, pero Bernard Henri es judío seguro es más judío que yo, por lo menos creo que es más judío que yo y que tú juntos, ¿no? Por lo menos él ha tenido el coraje de defender tu judaísmo de una manera... Claro. Y acá hubo intentos de rabinato de impugnar el judaísmo de aquel. Seguro. Acá. Claro, los religiosos ortodoxos, seguro. Religiosos no están intransigentes ni tal como aquí, ¿no? Eso no es... Y eso, digamos, ha generado problemas a usted cuando usted fue presidente. O esta gente... No, generaba problemas no, porque yo digamos que al contrario, primero yo quise crear un betín como la única solución. Eso fue muy difícil. Entonces, intenté que creáramos una especie de comisión de rabinos con el fin de que todos los rabinos estuvieran conjuntamente, de manera que no hubieran rabinos independientes haciendo cosas, por lo menos de alguna forma, evitar el problema humano que representa ese tipo de cosas. ¿Y logró eso? Bueno, no. Ni el Betín ni en la comisión coordinadora. El Betín no. Afortunadamente, nuestro rabino está en Israel acabando los estudios para hacer Betín, para hacer Dayan, que termina ahora y obtendrá su título de Dayan. Y veremos si para entonces se consigue hacer un Betín por lo menos en Latinoamérica, o por lo menos en la parte norte de Latinoamérica, de alguna manera, que haya una autoridad, por ejemplo, o de alguna forma que se hagan las cosas con un poquito de humanidad y de legalidad, ¿no? ¿Qué otro logro usted considera que, por lo menos, satisfacción, si no el logro, suyo, que logró a través de su gestión como presidente? Bueno, yo creo que unía a la comunidad. Creo que mantuvimos una comunidad muy viva. Muy viva. Una comunidad que, por ejemplo, su templo, su sinagoga, su noche de Shabbat, las Pascuas, el día de Kippur son de una belleza impresionante. Todos nuestros actos son de una riqueza espiritual y de una esas muy linda. Hay mucha cohesión dentro de la comunidad. Hay mucha fraternidad. En general, el rol de un presidente, yo creo que no se respeta y no se le da la importancia que tiene que tener, digamos, la comunidad como estructura social. No se le da la importancia que debería tener, ¿no? Pero yo tengo satisfacciones, no solamente de la organización interna de toda la comunidad, que conseguí, creo que haber conseguido enriquecerla y cohesionarla mucho. El rol del presidente es muy agradable, en general la gente te respeta, uno puede intervenir mucho en un rol muy antiguo de todos los presidentes de la comunidad, intervenir en los disgustos familiares, en los disgustos matrimoniales, en los disgustos de comercio, y me quedé asombrado que la gente se recibe maravillosamente bien. La gran mayoría de los casos uno lo soluciona.
por su propia intervención personal, como árbitro. Yo he conseguido hasta que retiren denuncias penales. En general, la gente respeta mucho eso, ¿no? Dígame, hoy me tocó estar con la gente de la comunidad Halabi, de Damasco, de Sirio, sí, Alepo y Damasco. Ellos me dijeron de que estaban, bueno, son socios de la comunidad, de la asociación, ¿no? Y que pagan servicios en el cementerio, ya todo. Pero se quejaban de que no eran tomados en cuenta ni voz ni voto, no tenían ni voz ni voto en la comisión. Me dio el caso de un señor que estuvo. La pregunta que le hacía es, ¿cómo ven usted a esta comunidad que son un grupo importante, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Lo que ocurre es la sinagoga de Betel y Betel. ¿Qué tal? Lo que pasa es que aquí la vida judía está alrededor de una sinagoga. Sí. Y naturalmente las actividades comunitarias son una cosa y las actividades, digamos, de la sinagoga son otra. Entonces, la gente sí sobre todo los religiosos, sí viven alrededor de la sinagoga, pero no se quieren ocupar o no quieren participar en las actividades comunitarias, que es la actividad dura. Quiere decir, mantener un cementerio, mantener personal, la actividad política, seguridad, un montón de cosas que son. En ese tipo de cosas ese grupo, que no es muy grande, no se acerca a la comunidad. No se acerca mucho. O sea, cuando hay elecciones, nosotros buscamos siempre a tener 1 o 2 personas de ese grupo, ¿no? De alguna manera, pero no hay un gran acercamiento dentro. Entonces, cuando dicen ellos que no tienen en cuenta lo que pasa, no es verdad, porque inclusive hemos tenido un presidente, León Cohen, que no es de Marruecos. León Cohen es inglés, que lo que es origen suyo es de origen turco, ni siquiera que fue un gran presidente de aquí de la comunidad. Entonces, me ocurre eso, claro, ellos les gustaría poder tener más, pero para eso hay que hacer lo que yo hice, ¿no? Quiero ser presidente y me presento y peleo y lucho porque soy la presidencia. Tuvo mucha oposición para lograr ser presidente. Mucho. Porque que duró todo el tiempo de mi mandato. ¿De parte de los sectores más tradicionales o no? Del estatus. Es decir, su postulación significó un desafío a la estructura no democrática de la... Al contrario, exactamente. Al viejo orden no democrático. Exactamente. Entonces había que hacer una sola lista y no puede haber 2. Y por primera vez se presentaron 2 listas. ¿Usted ganó? Tuvo más votos que el otro candidato. ¿Ganó por mucho más votos usted? Bueno, aproximadamente unos 20%. Bueno, y el éxito, digamos, suyo de lograr más votos se debió a su personalidad o a las ideas que proponía, a la plataforma, digamos, de cambios y propuestas que usted ponía en la, ¿cómo se llama? En la plancha, ¿no? Bueno, yo creo que eran 2 cosas, ¿no? Una, porque proponía una serie de cosas y una serie de promesas que haría que la cumpliera un 90 y tantos %. Todo lo que propuse. Y segundo, es verdad, la gente está un poquito harto de verse repetir las mismas caras todos los días. Bueno, y aparte yo tenía mi prestigio como médico, yo fui presidente ahí me eligieron como presidente de esta institución, también estuve de la clínica. Tuve una presidencia muy brillante porque yo conseguí lo que, estos hospitales privados, casi todos piden dinero. Yo conseguí, desde que yo agarré la presidencia, conseguí que esta institución diera dividendos y se ganara dinero y fuera una de las primeras del país. Instalé instalaciones, aquí tenemos equipos fabulosos de hemodinamia y de todo lo imaginable. Entonces yo tenía un prestigio en todo eso y bueno, eso. Y luego, claro, también el prestigio de mi nombre. Era que no iba a haber un nombre muy conocido, aquí mucha gente de Melilla. Sí, aquí hay gente que, bueno, que incluso los que son de mi edad, o incluso los más jóvenes que yo,
saben que desde su abuelo lo hablaba de mi padre, o sea que es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Muy emocionante eso. Entonces, por eso, bueno, además llevé una campaña electoral bien hecha, ¿no? Me gasté plata y hicimos publicidad y di discursos y intenté hacer un debate público con mi oponente que no se atrevió a hacerlo. Entonces, ¿quién fue su oponente? Abraham Cohen. Abraham, es actual. Ah, no, es Abraham. Es Abraham David. Es sobre este vicepresidente actual. Ajá. Bueno, y llevé la cosa bien. No sé si cuando uno me dice, bueno, ¿estás contento de lo que hiciste? Yo pienso como Bernardo en su artículo último yo pienso que las comunidades tienen que, en Latinoamérica, tienen de alguna manera que renovar. Vamos muy mal como estamos viendo. Sí. Tienen que renovarse y yo creo que las personas que tienen que dedicarse y ocuparse de ellos no toman conciencia de ello. Dígame, aquí va. Desde ese punto de vista, lo que pasó, la renovación que significó su autocandidatura y su pelea para su lucha para poder cambiar las cosas, es algo nuevo en la historia de la comunidad. En la Unión, por ejemplo, no hubo. Siempre han sido una sola lista. No solamente no ocurrió, sino además tienen un estatuto que prácticamente lo impide. ¿A qué impide? Que se presenten dos listas, tenga consenso. No, sí puede haber dos listas, pero es tan complicado el estatuto de ellos que hay que ser, para ser presidente hay que haber sido vicepresidente, hay que haber sido no sé cuántos años miembro de la junta directiva, hay tal cantidad de condiciones que realmente el que quiera, por ejemplo yo quisiera, vamos a suponer que yo mañana quisiera ser presidente de la Unión. No puede. Porque soy miembro de la Unión también. ¿Usted mismo? Sí. Yo no puedo ser presidente de la Unión. Tendría que dar un golpe de Estado, cambiar los estatutos, estabilizar para ser presidente de la Unión. Y no puede ser, sigue manteniendo una estructura. Fíjate, para darle una cosa que me inquieta mucho. Aquí no tenemos antisemitismo afortunadamente, por lo menos virulento como en Argentina, ni organizado. Cuando la guerra del Líbano, aquí hubo como en todas partes una campaña antisemita brutal en los periódicos. De las pocas cosas que salieron en los periódicos fueron de judíos para atacar a Israel y atacar a los judíos. Y aquí no le trajeron nada. Hay por lo menos, de personas universitarias judías capaces de escribir trabajos o algo para protestar, yendo por lo bajo hay más de 2.500 personas. 2.500 universitarios. Sí. De médicos, ingenieros, abogados, personas que digamos como ocurre en Francia cuando uno pasa algo que tú lees, que escribe fulano de tal, y profesor tal, y profesor tal. Aquí fue la parálisis total y completa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando digo profesionales, aquellos que podían ser personas que analizaran situaciones, que fueran capaces de enfrentarse con un equipo de cosas, no, gente no le interesa. Entonces, no es que no haya, sino que no le interesa. Yo no sé que no le interesa, sí que no está motivado. Yo lo entrevisté a Gustavo Áñez. Como él, hay mucha gente aquí. Bueno, yo creo que la gran mayoría. Gustavo Áñez está separado de la comunidad. ¿Separado? Creo que está separado de la comunidad. Sí, pero digamos, lo fui a ver, lo entrevisté, le dijo que se lo invitan bien. Pero lo que yo le pregunté si había intelectuales como él, escritores y demás, ¿no? Pero él no es un intelectual judío, por decirlo así. Ah, no. Él es un intelectual laico, es un excelente intelectual. Pero yo no le conozco mucho a Gustavo Ansi, pero... Artículos de judías o por ahí. Pero yo no lo he visto nunca, yo nunca lo he visto ni escribir ni defender cosas. O algo que... Hay como tantos escritores, ¿no? Y intelectuales, pero yo no creo que se pueda decir intelectuales judíos. Bueno, Paulina Gamus es una intelectual judía y que además lo dice y lo mantiene y ha jugado un rol político y lo está jugando en este momento y tiene su mérito en ese sentido, ¿no? Tiene mucho mérito, pero la gran mayoría de los judíos aquí, quizás el error se debe a que no sé, no hay organización partidista, no hay una organización que agrupe
a la gente para poderlo hacer, ¿no? Habría que analizarlo más profundamente eso. Bueno, para terminar la última pregunta, ¿usted es optimista o pesimista respecto a lo que para el próximo año lo que pasa en la comunidad judía de Caracas? Sobre todo a la luz de lo que ha pasado en el país. Creo que la gente está muy temerosa, se siente muy insegura, hay un sentido de inseguridad física. También me sorprendió mucho, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo yo no soy ni muy pesimista ni muy optimista. No soy optimista. Pero bueno, ese es mi temperamento. Mi carácter es ser realista ante las situaciones y enfrentarlas. Pero yo creo que no podemos ignorar que estamos en un contexto muy especial que es Latinoamérica. Que somos muy subdesarrollados, estamos subdesarrollados a unos puntos impresionantes, en todos los niveles. Creo que su desarrollo comienza en su desarrollo mental, educacional, hay una serie de elementos que hoy no pueden ir en una vida moderna. Y creo que el no ser optimista en las comunidades, porque pienso que estamos viviendo en un sector, en unos países en que realmente creo que se tiene que agravar con el tiempo esta serie de cosas. La inseguridad física, la inseguridad económica, la inseguridad política, la poca sentido de responsabilidad de la mayoría de cómo se educa a la gente en estos países, estructuras políticas terriblemente agotadas ya y que continúan, ideologías, yo diría que están súper perimidas, súper pasadas y que continúan manteniendo, que han salido a resolver precisamente ahora con el problema del Golfo, que uno oye argumentos de la gente, que uno se queda asombrado todavía, ¿no? Finalmente una pregunta personal. Usted me dijo que ha tenido en su vida 13 pasaportes, tres identidades, española, marroquí, árabe, venezolano. ¿Quién es usted? Desde el punto de vista de su ideología. Lo judío en usted permanece, es elemento constante, permanente, se puede decir así, y lo otro es más, absolutamente. ¿Cómo se dice? Se puede decir, es más transitorio. Absolutamente. Yo creo que desde el punto de vista judío, naturalmente, me siento por formación, por educación, por toda mi vida me siento judío, ¿no? Y de mi formación laica, por decirlo así, yo creo que soy un poquito la consecuencia del humanismo del siglo XIX de Europa. Entonces, seguimos, yo creo que desde el punto de vista filosófico, uno se siente un poquito simplemente ciudadano del mundo, ¿no? Pero sí creo que el ser judío, creo que lo fundamental, creo que lo que me ha mantenido de una manera permanente con cierta fuerza, me ha dado permanentemente una gran fuerza espiritual, de sentirme bien conmigo mismo, de sentirme para luchar, para pelear, para conseguir objetivos en la vida. Creo que ha servido para motivarme permanentemente dentro de mi esfera, ¿no? Y dentro de lo poco que yo puedo hacer en mi vida, ¿no? Me ha servido para mantener un estímulo permanente, ¿no? ¿Y Venezuela es el último puerto de su identidad o piensa que puede haber otro pasaporte? Tengo 65 años, no es broma. Bueno, no. 65. Sí. No, yo me siento bien con mi trabajo, tengo buenas satisfacciones en mi trabajo profesional. ¿Le gusta Venezuela? Me gusta mi trabajo, mi trabajo de médico, me apasiona mucho. Yo traigo niños al mundo casi todos los días, pero si no casi todos los días, con mucha frecuencia. Me siento feliz con lo que hago, me siento muy, muy gratificado aplicando técnicas nuevas y modernismo y con todos los equipos nuevos que hay, todas las cosas. Eso me rejuvenece mucho.
Y bueno, tengo mi vida en mi casa muy equilibrada. Una esposa encantadora que la conocerás hoy. Seguro. Y que llevamos 40 años de casado. Tengo unos hijos maravillosos que, pues, como los eduqué muy libremente, están todos fuera. Y bueno, no creo que volvería a empezar en ningún lado, naturalmente. Y tampoco pienso que me voy a retirar porque me parece que el trabajo para mí es fundamental Y y eso de retirarse me parece un poco... Bueno, muchas gracias, Iván. De nada.